¿Qué tal? ¿Cómo están? Quisiera comentarles un artículo, explayarme en un artículo que se publicó hace muy poquito, que habla del desfinanciamiento educativo y su relación con la vitivinicultura. Uno podría, en primera instancia, preguntarse qué tienen que ver estos dos temas. Parecen, digamos, hablados y vinculados a la fuerza. Sin embargo, ya vamos a ver que tienen una estrecha vinculación, al menos en la génesis de estos dos temas. De la génesis pensada por el gobierno actual. Cuando hablamos de educación, tenemos que pensar en que la educación forma a las personas y las personas formadas generan un capital que se suele llamar capital humano. ¿Por qué se habla de capital humano? Bien, se habla de capital en términos económicos. Bueno, las personas bien formadas generan en sí un capital humano que no es tan fácil de conseguir en el mundo entero. La Argentina históricamente ha tenido un alto nivel de riqueza en capital humano. Cuando uno se pregunta en las razones por las que esto ocurre, o por las que ha ocurrido este alto nivel de riqueza en el capital humano argentino, hay que buscarla probablemente en lo que hicieron nuestros predecesores, nuestros próceres. Está la figura emblemática de Sarmiento, pero hay un montón de personas escondidas detrás de la educación, tan héroes como nuestros héroes que conocemos, los que ha consagrado la historia, pero son personas que han estado luchando por la educación en el sentido más propio de la palabra, en una lucha no armada, sino una lucha de trabajo constante, de investigación. Argentina tiene una buena cantidad de premios Nobel, teniendo en cuenta la población que tiene la Argentina. Y estos premios Nobel hablan de alguna manera de por sí, por qué es que han salido los premios Nobel de acá y no han salido de otros países que tienen mayor cantidad de población y teóricamente son más ricos que la Argentina. ¿Por qué han salido de la Argentina? Porque la riqueza de Argentina en capital humano ha sobrepasado ampliamente a través de lo que se ha demostrado con ese capital humano. Bien. ¿Y qué relación tiene esto con la vitivinicultura? Miren, cuando el gobierno decide quitar presupuesto a la educación, y tiene un montón de razones por las que él argumenta que el gobierno argumenta por las que va a quitar el presupuesto, está pensando en la macroeconomía. Y está pensando en la macroeconomía con una idea fija, la del Producto Bruto Interno. Tiene que bajar los gastos y tiene que aumentar la rentabilidad. Pero esto es un modo, ya vamos a ver, equivocado de entender la riqueza de un país. Lo que se invierte en educación es una inversión realmente muy importante. El gobierno ha tomado la decisión de desinvertir en educación, pero no solamente en educación, también pasa, yo soy enólogo, pasa en la vitivinicultura. El gobierno ha decidido mirar hacia otro lado, que no sea la vitivinicultura. No ve en ese campo un campo que le interese, un campo en el que le interese invertir. Y sin embargo, elige invertir en otros rubros que le mejora el PBI del país. Entonces, ya vamos a ver cómo en el desarrollo de esta charla el gobierno decide incentivar a empresas multinacionales y decide dejar de invertir en educación, decide dejar de invertir en vitivinicultura. No solamente dejar de invertir, sino que decide abandonarlas completamente a la buena suerte que puedan tener y directamente no se ocupa de ellos y se ocupa de lo único que le va a mejorar el Producto Bruto Interno.
Ya vamos a ver que esto es un error. Bien, para tratar de entender estos temas sobre los que estamos razonando, conviene hacer un par de preguntas y dar respuestas a estas preguntas. La verdad que me encantaría estas preguntas hacérselas al presidente de la Nación, y probablemente por el tono de las preguntas el presidente de la Nación reaccionaría como suele reaccionar, de un modo explosivo, y quizás me tachara a mí de, si se las hiciera yo, si se las pudiera hacer yo, de socialista o algunas cuestiones así. Bueno, por las dudas que el presidente vea este video, cosa que no creo, pero bueno, por las dudas que lo vea, le diría: Javier, yo soy más libertario que vos y soy libertario antes que vos porque soy más grande. Lo que pasa es que mi libertad es distinta a la tuya, porque yo entiendo la libertad útil. La libertad es un valor en sí mismo, pero vale en cuanto sirve al hombre. En cuanto invertís el orden de estos dos términos, el hombre y la libertad, si vos los invertís, ¿qué es primero? El primero es el hombre. ¿Para qué quiere la libertad del hombre si termina siendo esclavo de la libertad? Es un contrasentido esto. Y esto no es economía, es humanismo. Pero vale la pena pensar también en humanismo a la hora de tratar de entender la economía. Bueno, ¿cuáles son estas dos preguntas? ¿Qué está primero, el hombre o la macroeconomía? Y bien, para mí la respuesta es clara. Por supuesto que primero está la persona humana. La macroeconomía tiene que servirle a la persona humana, al ciudadano común. No al revés. Si el ciudadano común termina sirviendo a la macroeconomía, siendo esclavo de la macroeconomía o víctima de la macroeconomía, entonces, por lo menos para mí, esa macroeconomía no me sirve, no me interesa, y no creo que le interese a un pueblo como el argentino, acostumbrado a como ha venido acostumbrado a vivir. La persona es el autor, el centro y el fin de la vida económica y social. La persona es el centro, es el fin de la vida económica social. Esto es muy importante. Entonces, desde este análisis, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de déficit, tipo de cambio, etcétera, etcétera, son variables económicas, deben evaluarse todas estas variables en tanto el impacto que producen en las personas humanas. ¿De qué me sirve no tener inflación? Por supuesto que es bueno no tener inflación, nadie lo discute. ¿De qué sirve tener el equilibrio fiscal tan bonito si las personas sufren necesidades por la calle? Bueno, no se pueden hacer las dos cosas juntas. No estoy discutiendo el equilibrio fiscal, no estoy discutiendo que hay que eliminar la inflación, que es el impuesto a los pobres. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero no pasando arriba de la carne de las personas, de los ciudadanos. La otra gran pregunta es: ¿la economía debe servir al hombre o el hombre al sistema económico? Bastante semejante a la anterior. Y yo contesto a esta pregunta que la economía obviamente tiene que servir al hombre. La famosa movilidad social ascendente es algo muy valioso que ha tenido la Argentina. Es verdad que la Argentina ha tenido momentos de economía muy variables, y que los gobiernos populistas yo también estoy de acuerdo en que no le han hecho ningún favor al pueblo argentino, pero los gobiernos populistas no le han hecho favor al pueblo argentino, pero tampoco han hecho un favor al pueblo argentino los gobiernos de extrema derecha, porque han terminado privilegiando los intereses de las grandes empresas por sobre los intereses de los habitantes de este país. Y no estoy hablando, no tengo nada en contra de la gran empresa, todo lo contrario. Me parece que cuantas más haya, mejor.
que hay que atraerlas, que vengan a invertir en la Argentina. Pero fíjate vos, si le pudiera hablar a Milei, le diría, fíjate vos lo interesante de esto. Es importante que las grandes empresas vengan a la Argentina y vengan a invertir a la Argentina. Cuando se habla de venir a invertir a la Argentina, se habla de venir a traer capitales e invertirlos acá, generar riqueza acá y obviamente ofrecer trabajo a todos los argentinos y buenas condiciones de vida. Cuando hablamos de un modo de generar riqueza extractivista, la misma palabra debiera ser suficientemente elocuente. Quiere decir que van a sacar riquezas de la Argentina. ¿Y qué queda para la Argentina después de la extracción? Queda nada, porque si se llevaron la riqueza, ¿qué queda? Nada. ¿De qué le sirvió generar unos pocos miserables puestos de trabajo si al final de cuentas, después de algunos años, las empresas se van a retirar a buscar riquezas en otras partes? ¿Cuál es el modo de generar, de mover la economía que queremos? ¿Un estilo Nueva Zelanda? ¿O un estilo África? Con el mayor respeto que me merecen los africanos. Los africanos me merecen el mayor respeto. Ahora, las empresas que extraen riquezas de África y explotan miserablemente a los africanos, eso no me parece bueno, ni bueno, ni recomendable, ni admirable, ni muchísimo menos. Eso me parece horroroso, ¿no? Porque llevarse la riqueza de un continente riquísimo como África, para que algunos, muy pocos, vivan bien y después todos los africanos viven en la miseria, me parece espantoso. Y si eso se quiere replicar en la Argentina, también me parece espantoso, por mucho que arregle momentáneamente las cuentas económicas. Ahora vamos a tocar un tema, ya que estamos hablando de riqueza. Me gustaría dar alguna semblanza de qué es lo que se entiende por riqueza de una nación, de un país. Y bueno, si tuviéramos que hablar de la riqueza, tenemos que decir que la riqueza es la riqueza del capital humano, la riqueza del capital natural. Es importante la riqueza de la naturaleza, del aire, del agua, del suelo, de la cordillera, de los minerales que hay en la cordillera, del petróleo, por supuesto, riqueza, capital natural. El primero es el capital humano, en segundo lugar el capital natural, en tercer lugar el capital físico, la infraestructura que tenemos en un país. Y finalmente el capital financiero, es decir, las finanzas de un país que ayudan a darle movimiento a la economía. ¿Cuál es el orden de prioridades? Es decir, ¿qué es lo más importante? Y lo primero es el capital humano, es decir, las personas, que son los que van a terminar moviendo la economía. En segundo lugar, el capital natural. Luego, la infraestructura que hay en un país. Ya vamos a hablar un poquito de cómo influye la infraestructura en la vitivinicultura, por ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Y luego el capital financiero, el dinero. El capital financiero puede ser empleado solamente para la finanza en sí misma. Cuando el capital financiero se centra en solamente generar ganancia, cuando se queda en la famosísima bicicleta financiera, en sí mismo no sirve, a mi modo de ver, no sirve de mucho, por lo menos no le sirve a la gente. Sí que es muy interesante lo que ocurre, que desgraciadamente esto lo hemos visto en otros países, el capital financiero a favor del capital, de la generación de riqueza en términos reales. Eso me parece mucho más interesante. Bien, primero capital humano, segundo, ya hemos hablado algo del capital humano, segundo el capital natural, lo mencionamos, ahora me gustaría hacer un poquito de hincapié en el capital natural. Importa mucho la riqueza del suelo, de los minerales, del agua.
Importa mucho la salud de todo este ecosistema. Importa muchísimo la salud de las personas, siempre la persona en primer lugar. Importa mucho la salud ambiental. ¿Sí? El aire, en la medida de lo posible, tenemos que luchar para que esté limpio, tratar de trabajar, pero no ensuciar el aire, no contaminar el aire, no contaminar el suelo, no contaminar el agua. Y estos son aspectos fundamentales. No contaminar la microbiota epifítica, la de cada lugar. Importa mucho la riqueza humana, la riqueza del medio ambiente, la riqueza animal, la riqueza vegetal. Y todo esto podríamos traducirlo en términos de salud. Salud humana, salud ambiental, salud del medio ambiente, salud de los vegetales, salud de los microorganismos que pueblan el suelo, la tierra, colonizan el suelo, el aire, la tierra, el agua. Esto es muy importante porque de esto deviene la riqueza de un lugar determinado, de una nación determinada. Recién habíamos hablado de la gran riqueza que tiene África y que lamentablemente no se puede aprovechar. Y podríamos hablar de la gran riqueza de otros países, o poca cantidad de riqueza de otros países, pero muy bien aprovechada, por ejemplo el caso de Japón, que hace de esa nación una nación rica, porque cuida el capital humano, porque cuida el capital natural, porque cuida la infraestructura, porque cuida que el capital financiero en general esté, o por lo menos parte importante del capital financiero, en favor de financiar la producción, de generar riqueza real, de promover la economía real. Bien, esto hay que tratar de cuidarlo y no sirve de mucho el modo de extraer riqueza y descuidar el medio ambiente. Cuando se extrae riqueza y se descuida el medio ambiente, es un negocio muy cortito. ¿Por qué? Porque cuando se acaba esa riqueza, lo que queda es el medio ambiente explotado. Entonces los que vienen detrás de nosotros se encuentran con un caos, con el suelo explotado, o el agua contaminada, o el aire contaminado. Entonces un mundo invivible. Entonces, ¿qué pasa? Se transforma eso en desierto, porque los que vienen detrás dicen: no sirve el agua, no sirve la tierra, no sirve el aire, me voy a vivir en otra parte donde pueda vivir, en otro lugar que sea habitable. Entonces es muy curioso cómo, por ejemplo, en la Argentina se intenta extraer petróleo, se intenta extraer minerales, cosa que en sí mismo es algo bueno. Si se va a generar riqueza es algo bueno. Ahora, si se va a generar riqueza a costa de contaminación es algo muy malo. ¿Por qué no van a hacer eso mismo que quieren hacer acá en Europa? A ver, cuéntemela. Suiza, el mayor refinador de oro del mundo. Uno de los mayores refinadores de oro del mundo. No soy un especialista en el tema, pero algo conozco. Suiza, ¿cuánto contamina para conseguir el oro en lingotes? Lo hace con electricidad, no contamina nada. ¿A cuánto contamina? ¿Cuánto contaminan las empresas que extraen el oro de África, de distintos países del mundo? Contaminan muchísimo. Y si no me creen a mí, mírenlo, búsquenlo, lo van a encontrar. Están grabados, son unos videos alarmantes. Mírenlo, se los recomiendo. Cualquier actividad, incluso la agrícola, no tiene que ser extractiva. Si se hace una extracción agrícola, que es a lo que me dedico, hay que cuidar el medio ambiente. Entonces no se puede en una extracción, en una explotación agrícola, contaminar el suelo, el agua, el aire. No, ninguno tiene derecho a esto. Porque hay que pensar en las generaciones futuras y que las generaciones futuras tengan una razón para seguir viviendo en este país. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la educación y las fugas de cerebros. Recién decíamos, tenemos que no solamente generar riqueza, sino generar un espacio adecuado
para que las personas elijan seguir viviendo en Argentina. Incluso, ¿por qué no? Como siempre se ha hecho en la Argentina, que haya extranjeros que digan qué bueno es vivir en la Argentina y que vengan a trabajar y a estudiar y a vivir en la Argentina. Obviamente que si vienen a estudiar a la Argentina, no podemos tratar a los extranjeros como igual que a los argentinos. El extranjero que quiera venir a estudiar acá debería pagar la educación, sobre todo si después tiene intención de volverse a su país. Entonces ahí realmente no veo mucha razón de que la educación en esos casos sea gratuita. Quizás ahí sí haya que insistir en que sea, por lo menos que paguen los gastos, pero no impedir que vengan a estudiar, porque la riqueza humana realmente es muy buena. Y el hecho de que vengan personas de otras partes a estudiar, a iniciar proyectos de investigación, eso realmente habla muy bien de la educación argentina y de los proyectos de investigación argentinos y de la investigación en general argentina. Realmente eso la hace muy sana, muy buena. Pero las cuentas claras, lo que se invierte para Argentina, bien, se invierte para Argentina. Lo que viene y se va a ir de la Argentina, ese debería pagar por lo menos lo que consume, los gastos de la educación en este caso. Pero en Argentina, fíjense que hay algo como... recién hablábamos de la riqueza argentina que vienen a extraer y se la llevan a otra parte. Y hablamos de riqueza en términos de granos, hablamos de la riqueza en términos de minerales, de petróleo, de energía, en fin. Pero también se habla de fuga de cerebros. ¿Qué es la fuga de cerebros? Personas que se han formado en la Argentina. Hay premios Nobel que se formaron en la Argentina. Ahora me acuerdo de César Milstein, que bueno, se formó acá. Y como no tenía el espacio adecuado, terminó viviendo en Inglaterra. Le dieron a un argentino el premio Nobel cuando estaba investigando en Inglaterra. Una pena, porque la verdad es que hubiera sido tan bueno que ese trabajo lo pudiera haber hecho en la Argentina. Me acuerdo ahora del doctor Federico Leloir. Y tantos otros premios Nobel que han desarrollado su labor en la Argentina. O como el doctor René Favaloro, que se formó en la Argentina, se perfeccionó en el extranjero y luego vino a inmolarse. Perdón. En este país. Es lamentable el hecho de que hagamos de este país un país invivible, incluso que haya capital humano que se vaya del país, ¿no? Eso hay que tratar de evitarlo. Y créanme que no lo vamos a conseguir haciendo que la riqueza argentina quede fuera del país, la riqueza de todo tipo, ¿eh? La riqueza del campo, la riqueza de la industria, la riqueza... Necesitamos dejar de ser un país que exporte materias primas y que en todo caso, si quieren sacar el oro, que lo refinen acá y que los lingotes queden acá y que después le vendamos el oro en estado puro, que vale muchísimo más que el oro que se quieren llevar en estado de mineral, para purificarlo en otros continentes, ni siquiera en otros países, en otros continentes. Y literalmente los argentinos esos lingotes de oro no lo vamos a ver ni en fotos. Cuando comenzamos esta charla les dije que parecía realmente raro la relación entre financiamiento educativo y vitivinicultura. Ahora lo vamos a explicar. Argentina es el quinto productor hasta ahora mundial de uva. En cambio, como exportador ocupa el puesto 12º. Es variable, pero bueno, por ahora el 12º, 11º, por ahí está. Están ingresando divisas por exportación muy poco. En cambio, si Argentina ocupara el quinto productor mundial, si fuera el quinto exportador mundial de productos vitivinícolas en general, ingresarían en forma automática sin que el gobierno hiciera nada, y dejando el mundo como está, en guerras, con crisis de consumo.
exactamente como está el mundo, simplemente ocupar el lugar que le corresponde a la Argentina, el quinto lugar, le empezarían a ingresar 1.100 millones de dólares. Alfredo Cornejo, a vos te ingresarían 700 millones de dólares por año, sin que hagas nada. ¿Y por qué la Argentina no exporta? Bueno, porque hay un problema en la matriz impositiva, es altísima la matriz impositiva del vino. Dicen que están bajando impuestos. Miren, sobre el valor de una botella, el 81% del valor de la botella lo ocupan los impuestos, 81%, impuestos, energía, sobre todo estos dos, y la mano de obra. Y le queda el 19% para pagar la botella, el corcho, la etiqueta, y si queda algo, ganancia. Entre el 52 al 58% del valor de una botella de vino son impuestos. Y dicen que los están bajando. Yo todavía no lo veo. Cuando nos preguntamos por qué la Argentina no exporta más productos vitivinícolas, bueno, hay una razón clara. La primera es la impositiva, es el gran socio de cada botella, es el Estado, y no trabaja, no hace nada, sino que por el contrario entorpece las cosas. El otro gran tema es que Argentina está en un extremo del mundo y tiene un sistema de transporte espantoso. Mover un contenedor de lo que sea en la Argentina es más caro que llevarlo desde cualquiera de los puertos de Argentina a Shanghái. Mover 1.000 kilómetros un contenedor en la Argentina arriba de un camión cuesta $100 más que moverlos en un barco 15.000, 20.000 kilómetros. Esto de alguna manera hay que cambiarlo, porque bueno, si uno se pregunta por qué no exportamos, y bueno, acá está. El impuesto, el Estado en impuestos se lleva más de la mitad y además te entorpece el sistema de transporte Argentina, que tiene que recorrer una gran distancia para poder exportar, tiene un sistema interno de transporte carísimo. Uno, no sé, pero debe ser uno de los más caros del mundo. Y además una aduana corrupta, es imposible, lo digo con todas las letras. No, este no es problema de este gobierno solamente, es un problema histórico de la aduana argentina. Es imposible entrar y salir por la aduana argentina sin pagar coima. Esto es un escándalo. Y todo el mundo se escandaliza, pero todo el mundo cambia el gobierno y sigue con la misma. Es una cosa espantosa, es una vergüenza. Los mendocinos normalmente eligen el puerto de Chile y tienen que cruzar la cordillera. ¿Por qué? Porque ahí no piden coima. ¿Sí? Claro, cuando uno se pregunta ¿por qué no exportamos más? Bueno, ahí les di algunas razones, ¿no? Pero fíjense lo curioso, y acá viene la relación entre lo que le interesa al gobierno. Este video es una crítica lisa y llana a este gobierno, a quien yo voté. ¿Por qué no se hace más en vitivinicultura? Porque el gobierno le bajó la cortina, no solamente el gobierno nacional, sino que también el gobierno provincial, encabezado por Cornejo. No le interesa la vitivinicultura, no la entienden, no tienen ni idea de vitivinicultura, nunca han trabajado en vitivinicultura, no tienen ni idea, no les interesa, no sienten olor a plata, entonces han huido. Como huyen los cobardes del campo de batalla, así. No le quito ni una letra y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Miren, si se invirtiera en vitivinicultura la 10ª parte de lo que han invertido con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la vitivinicultura argentina volaría. Y los gobiernos cobrarían los impuestos que les corresponden. Acá no tengo tiempo, pero podría explicar cuáles son las pocas empresas argentinas que exportan grandes cantidades. Bueno, las pocas empresas argentinas que exportan grandes cantidades son empresas que han hecho una verdadera ingeniería impositiva y se le han arreglado para exportar el vino argentino en forma de materia prima sin pagar los impuestos, sin eludir ninguna ley. Claro, pero eso lo pueden hacer 3 o 4 empresas. El resto de los que estamos en la vitivinicultura no lo podemos hacer, no tenemos estructura, ni jurídica, ni legal, ni impositiva, ni espalda financiera, ni
ni de ningún tipo de estructura para poder hacerlo. Lo paradójico y lo que a mí yo lamento profundamente es que estos gobiernos que nosotros tenemos no vean, por ejemplo, para sacar la vitivinicultura en las economías regionales, un gran polo generador de riqueza, generan enorme cantidad de mano de obra, son trabajos que los pagan y se pagan en general bastante bien y generan muchísima riqueza y hacen que cada persona sea autosustentable, sea sustentable, podríamos decir en términos generales, que viven en un lugar, se pagan su casa, se construyen su casa, la pagan, compran su auto, pagan, dan trabajo, pagan el trabajo, mantienen lindo el lugar, favorecen el turismo. Es lamentable que este tipo de gobiernos mire de costado a las economías regionales y les diga aguántensela, porque ustedes son ineficientes. Es lamentable, porque con el mismo criterio les podría responder yo, si las empresas multinacionales a las que les están dando el RIGI son tan eficientes, entonces ¿por qué no las dejan y que paguen los mismos impuestos que pagan las economías regionales? Ahora retomo el tema porque me fui un poquito del tema, esto es tan amplio, de la relación entre estos dos temas, el de financiamiento educativo y la vitivinicultura. Bueno, precisamente, el Estado parece ser que la educación no ve que le vaya a arreglar la macroeconomía y la desfinancia. La vitivinicultura, el Estado no ve que le vaya a arreglar sus problemas que ellos consideran los más importantes y la desfinancia. La descuida, la abandona, la deja librada a su propia suerte. Y es curioso porque hay toda una historia, la vitivinicultura en la Argentina tiene una historia más larga que la misma nación argentina, porque la vitivinicultura la iniciaron los colonos. Bueno, las universidades también. Son preexistentes la educación universitaria, pero también la primaria, la secundaria. De alguna manera Sarmiento fue clave en el desarrollo de la educación primaria, no me quiero meter en ese tema, y secundaria. Pero la educación, no es que no existía educación cuando se fundó este país, ya existía educación, buena, regular o mala, pero ya existía. La vitivinicultura estaba bastante desarrollada en la época de la colonia. Es notable como San Martín habla de la vitivinicultura. Bueno, ahora este gobierno no le cierra la variable económica y la abandona, la deja librada, que cada uno se la arregle. Como quiere hacer con la educación. Pero ¿ustedes se piensan que la Argentina hubiera podido poner ese satélite en este cohete que dio una vuelta a la Luna? Uno de los pocos satélites que había era un satélite argentino. ¿De dónde salió ese satélite? ¿Dónde estudiaron esas personas? ¿Dónde trabajaron esas personas? Y queremos desfinanciarlo. Yo no digo que haya universidades que no resistan un balance interno, una auditoría interna. Tienen que resistirla y es más, deberían hacérselas, por muy autónomas que sean, y debieran rendir cuenta de los gastos que hacen, por supuesto. Que hay cosas para mejorar, no me cabe en la menor duda. Que todos los institutos de investigaciones tienen cosas para mejorar, no me cabe la menor duda. Sobre mejorar, no pongo nada en discusión. Por supuesto que hay que mejorar y hay que reasignar más eficientemente los recursos para que vayan a quienes los necesiten y den fruto. Pero por supuesto que sí. Pero esto es muy distinto a desfinanciar en general todo el sistema. Porque esto es abandonar. Eso, ¿saben cómo se llama? No hacerse cargo del problema, muchachos. Los muchachos que manejan este país. No hacerse cargo del problema es abandonar el país. No es precisamente lo que hicieron los que hicieron grande a este país, los grandes próceres. No es lo que hizo Belgrano, San Martín, Sarmiento.
Alberdi. No, no. Hicieron otra cosa, se hicieron cargo del problema y lo resolvieron. Bueno, esto es lo que le estamos pidiendo ahora a la clase dirigente. Y si lo estamos pidiendo, si lo estamos exigiendo, porque esto tiene términos de exigencia, porque nosotros mismos nos hacemos cargo de estas cosas y estamos poniéndole el pecho a las balas para sacar la nación adelante con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con la espada, con la pluma y la palabra, como decía Sarmiento, ya que lo estamos mencionando. Y yo añado un poquito más. También con nuestra vida, pues nosotros estamos dejando el pellejo en esto. Bueno, y para terminar, me quedo con estas pocas ideas para terminar, como para dejar un mensaje final, para que todos los que vayan a escuchar este audio, este video, puedan de alguna manera, les propongo estos propósitos. Lo primero es que no dejemos que la riqueza se nos escurra. Hay que tratar de que la Argentina sea un lugar lindo para vivir, y que nuestros hijos no tengan necesidad para poder vivir, irse a trabajar a Europa lavando platos. Yo conozco, bueno, es el caso de algunos de mis hijos, y conozco amigos de mis hijos, profesionales que están haciendo cualquier cosa en el exterior. Y son profesionales que se han formado en la universidad pública, en la universidad privada, en escuelas públicas, privadas. Finalmente, es notable, basta ver los partidos de fútbol de la selección argentina, ver la cantidad de argentinos que con mucha dignidad se han ido a forjarse un futuro fuera del país. Es una pena. De alguna manera tenemos que tratar de elegir a una clase dirigente que haga de este país un lugar digno para vivir, para los argentinos y para las empresas transnacionales o multinacionales que quieran venir a invertir y, como decía, parafraseando la Constitución, que quieran habitar el suelo argentino. Pero una cosa es que quieran habitar el suelo argentino y otra cosa es que quieran explotar el suelo argentino y después irse y dejar todo hecho un desastre. Eso no, por lo menos para mí, me parece que no funciona. Y los invito a que se planteen esta pregunta, ¿no? ¿Para quién funciona la economía? Volvemos a esas dos preguntas iniciales. Bueno, ¿para quién queremos que funcione esta economía? ¿Para el capital internacional que ni siquiera sabemos de quién es? ¿O para los argentinos? Yo voto para los argentinos. Y termino con voy a citar a mí me gusta mucho, alguna vez he leído algo de don Atahualpa Yupanqui, me gusta citarlo porque tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la cultura argentina, tiene que ver con la enseñanza argentina, la educación argentina. Tiene un poema muy bonito, el poema creo que es el del arriero, que lo va terminando, las penas y las vaquitas, lo termina así: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, parafraseando a don Atahualpa, podríamos decir que en las riquezas y las penas de los argentinos se van por la misma senda. Las penas son de los argentinos, las riquezas son ajenas. Que no se diga esto, una vez más.